Dios te dice hoy, ¿tienes miedo de perder todo lo que amas? Yo guardo en mis manos lo que es tuyo, palabra de Dios. ¿Alguna vez has sentido ese miedo frío y silencioso de perder todo lo que amas? Como si en cualquier momento el suelo pudiera desaparecer bajo tus pies. Y las cosas que más valoras, las personas, los sueños, tu paz, simplemente se te escaparan de las manos. Es sobre este sentimiento que Dios quiere hablarte hoy, porque te vio, te escuchó llorar en el silencio de la madrugada, cuando nadie más parecía oírte. Y fue en ese momento, precisamente en ese momento de fragilidad, que decidió sostener con sus propias manos todo lo que es tuyo. Estas no son palabras comunes, son una respuesta directa a esa oración que ni siquiera pudiste terminar, porque el dolor era demasiado grande para expresarlo con palabras. ¿Has considerado alguna vez que quizás este miedo a perder todo lo que amas no sea una señal de debilidad, sino una oportunidad divina para descubrir dónde reside realmente tu seguridad? Lo que Dios te revelará hoy es algo que pocos entienden. Hay una verdad oculta, a plena vista, que Jesús susurró al corazón de quienes se sienten vulnerables. Tengo en mis manos lo que es tuyo. Y lo que está en las manos de Dios, nadie puede arrebatártelo. Quizás te preguntes, ¿y si ya estoy perdiendo? Quizás sientas que ya has perdido una persona, un amor, un propósito. Pero lo que se pierde en manos humanas puede ser restaurado por manos divinas. Dios no es indiferente a tu dolor. Al contrario, ha observado cada detalle, cada lágrima que nadie ha enjugado. Y en este preciso momento está a punto de entregarte algo profundo, algo que cambiará tu perspectiva de esta situación. Porque cuando dice, tengo en mis manos lo que es tuyo, no está haciendo una promesa vacía, está afirmando que nada, absolutamente nada de lo que ha reservado para ti se perderá, ni siquiera lo que creías que ya se había ido. Este mensaje es para quienes están cansados de cargar con todo solos, para quienes ya no saben en quién confiar y temen que incluso lo que les queda se les escape. Pero escucha con atención, lo que es tuyo, si también es de Dios, está a salvo. Porque el Creador del universo no solo ve lo que es valioso para ti, sino que lo valora y lo protege. Hoy esta revelación te penetrará profundamente, no como una teoría distante, sino como un verdadero bálsamo para tu alma. Porque Dios sabe que temes perder todo lo que amas, y por eso mismo vino a recordártelo. En sus manos nada se pierde, todo se transforma. Prepárate. Algo sagrado está a punto de suceder. Respira hondo y abre tu corazón, porque esta palabra no te llegó por casualidad. Jesús te trajo aquí porque hay algo profundo, específico y transformador que quiere compartir contigo. Y quizás, solo quizás, este sea el momento exacto por el que has estado orando en silencio. Si lo que has escuchado hasta ahora te conmueve, no te lo guardes. Disfruta de este video como un acto de fe, como un gesto que permite que este mensaje llegue a otras vidas que también se sienten al borde de perder todo lo que aman. Sí, darle me gusta a este video es más que una interacción, es evangelización. Escribe una declaración de fe en los comentarios. Confío en que Dios guarda lo que es mío. No escribas por escribir, sino porque tu alma necesita expresarlo. Escribe porque, al expresar estas palabras, superas el miedo y afirmas con una voz espiritual que no estás solo. Escribe porque este espacio es sagrado y el cielo lee cada línea que sale de tu corazón. Y si sientes que este canal ha sido un lugar de refugio, fe y dirección para tu vida, suscríbete. No estás solo, somos una comunidad, una familia espiritual que cree que Dios habla, consuela, eleva y transforma. Y eso es precisamente lo que está haciendo contigo ahora mismo. Jesús reveló algo muy importante sobre esta situación y necesitas escucharlo antes de terminar este video. Algo que puede abrirte los ojos, fortalecer tu alma y darte una paz como nunca antes has sentido. Quédate conmigo hasta el final.
La revelación que sigue puede ser justo lo que tu corazón ha estado esperando. Permanece arrodillada ante la puerta del santuario, abrazando el pequeño cuerpo de su hijo, como si sus dedos pudieran impedir que el mundo lo tocara. El templo se yergue ante ella, el aire denso, cargado de promesas, silencios y espera. Ana mira a Samuel y siente un dolor agudo que le atraviesa el pecho, una duda que ninguna madre se atreve a confesar. ¿Y si Dios permite que me arrebaten lo que más amo? Una voz susurra: Dios te dice hoy, tienes miedo de perder todo lo que amas, y ella lucha por creer que este niño tan deseado podría estar más seguro en las manos de aquel que lo dio que en sus propios brazos. Mientras tanto, el miedo a perder a Samuel la atormentaba. Las noches de insomnio, las lágrimas silenciosas, la desesperación de imaginar a su hijo lejos de los caminos del Señor, o peor aún, lejos de la vida misma. El dilema no es solo suyo. ¿Cuántos padres, cuántas madres, cuántos corazones no se preguntan ahora mismo cómo proteger lo que aman cuando todo parece tan frágil? El mundo es voraz, los peligros son reales. Las distancias entre las personas se amplían con cada nueva tecnología, cada nueva distracción. El miedo a perder a los hijos, a verlos alejarse de la fe, el propósito y la verdad, es un tormento constante, una sombra que se cierne sobre cada abrazo y cada despedida. El drama de Ana alcanza su clímax mientras camina, con pasos temblorosos, hacia el altar del Señor. Un sudor frío le corre por la frente, las manos frías, la boca seca. En su interior, una tormenta ruge. Su razón grita que abrace a Samuel, que lo aleje de cualquier riesgo, que regrese a casa y olvide esta encomienda. Pero su corazón, sumido en la oración, recuerda la promesa. Por este niño, el Señor me ha concedido lo que pedí. Por eso, también lo consagro al Señor. Será del Señor todos los días de mi vida. 1 Samuel 1, 27-28. En un acto casi sobrehumano, Ana suelta los dedos. Deja ir a Samuel, no porque confíe en sí misma, sino porque finalmente comprende que la verdad nunca está segura solo en nuestras manos. Dios guarda lo que es nuestro, incluso cuando todo en nuestro interior flaquea. El milagro no es solo conceder, sino sostener, no es solo recibir, sino confiar. En lo profundo de esta escena se encuentra el dolor de todos los que alguna vez han visto a un hijo o a algo querido y han sentido el gélido escalofrío del miedo recorrerles la espalda. ¿Y si los pierdo? Es una pregunta que resuena a través de generaciones, hogares y corazones. ¿Será esta angustia simplemente falta de fe? ¿O hay algo más profundo? Una lección oculta que solo se puede comprender cuando el desapego es completo, cuando aprendemos que cuidar no es controlar y amar no es contener. La entrega de Ana no fue fácil, ni mágica, ni automática. Fue una guerra interna, una lucha entre el instinto de retener y la invitación divina a confiar plenamente. ¿No te sientes así también cuando la vida parece amenazar lo que más aprecias? Cuando el miedo a perder todo lo que amas se convierte en una densa niebla sobre tus días y cada mala noticia parece la confirmación de que nada está bajo tu control. La palabra de Dios destroza entonces todo argumento de autosuficiencia. Guardo en mis manos lo que es tuyo. No es solo una frase bonita, es un clamor celestial, una ruptura con el ciclo de ansiedad y control que esclaviza a miles de padres, madres e hijos. Dios declara ahora que es capaz de cuidar mejor que tú. ¿De verdad lo crees o intentas constantemente garantizar la seguridad de tus seres queridos con tus propias fuerzas, como si tus frágiles manos albergaran la garantía de la vida? Muchos dicen, si los cuido, si los educo bien, si siempre estoy cerca, nada malo pasará. Pero, ¿cuántos experimentan lo contrario, viendo a sus hijos perder el rumbo a pesar de todos los cuidados de la humanidad?
La verdadera seguridad no está en encerrarlos, sino en consagrarlos. No está en protegerlos del mundo, sino en confiarlos al Señor del universo. Ana experimentó miedo, sí, pero lo superó con una fe radical. Lo que pocos comprenden es que no perdió a Samuel al entregarlo, sino que lo recuperó en una dimensión eterna. Dios no solo conservó al niño, sino que lo convirtió en un líder, un profeta, alguien que cambiaría la historia de una nación. Lo que está en sus manos nunca se pierde, solo cobra un nuevo significado. Este es el desafío que el cielo lanza a tu corazón hoy. ¿Confías de verdad en que aquel que lo dio es fiel para guardarlo? ¿O tu fe está encadenada por el miedo a la pérdida? La madre que se arrodilla y llora por un hijo lejano, el padre que se angustia al ver al joven alejarse, el abuelo que ora en silencio cuando la familia se desmorona, todos reciben este mensaje. El Señor no solo ve, sino que cuida de todo lo que pones en sus manos. La aplicación práctica salta del texto sagrado a la vida cotidiana. Cuando oras, te entregas, confías y permites que Dios sea el protector supremo de tu hogar. Una paz sobrenatural impregna incluso las circunstancias más caóticas. No es pasividad ni omisión, es una guerra silenciosa en el espíritu. Cada vez que sientas la tentación de controlar, dominar o inspeccionar, recuerda el altar de Ana. Allí no había garantías humanas, pero sí una promesa. Dios guarda lo que es tuyo, incluso cuando solo sientes miedo. Y sí, por muy doloroso que sea, la mayor prueba de amor por tus hijos o por lo que más valoras es precisamente encomendarlos a aquel que nunca falla, nunca duerme, nunca olvida. ¿Alguna vez te has visto atrapado en este ciclo de ansiedad, intentando salvar lo que más amas con tus propios esfuerzos? ¿Cuánta energía gastas intentando evitar que el mundo toque lo que es valioso para ti? ¿Será que, en el fondo, tu mayor desafío hoy no es luchar contra el mundo, sino tu propia incapacidad para confiar en que el Señor es lo suficientemente poderoso para proteger lo que es verdaderamente importante? No temas ser honesto. Hay padres que ven la rebelión de sus hijos y se sienten culpables. Hay madres que oran desesperadas por jóvenes que se alejan de la iglesia. Hay familias destrozadas por el miedo a perder todo lo que han logrado. Hoy, la palabra de Dios es clara. Tengo en mis manos lo que es tuyo. No necesitas ser rehén del miedo a la pérdida, porque el verdadero guardián nunca falla. El futuro de tus hijos no está a merced del azar, sino protegido bajo la atenta mirada del Padre Celestial. Si este mensaje te conmueve, escribe en los comentarios: pongo lo que amo en las manos de Dios. Haz de esta declaración un altar público, un acto visible de fe, una forma de romper las cadenas del control y el miedo. No te escondas tras justificaciones, no justifiques tu inseguridad. Declara con valentía: pongo lo más preciado en el cuidado del Señor. Hay poder en confesar esto, en hacer público lo que tu corazón siempre ha querido ocultar. No es señal de debilidad, es señal de valentía espiritual. Pero hay algo que casi nadie comprende en esta historia. Cuanto más daba Ana, más recibía. El secreto oculto es que las manos de Dios son infinitamente más seguras que cualquier plan humano. Y la verdadera liberación solo ocurre cuando das este paso radical: soltar, confiar, descansar. ¿No es esto lo que te falta para experimentar paz interior y liberación emocional? Lo que viene a continuación desafiará todo lo que crees sobre el abandono, el dolor y los nuevos comienzos. El peso del miedo no es inevitable. Hay una nueva forma de vivir, y la promesa de Dios es más poderosa que cualquier sentimiento de pérdida. Pedro se esconde en las sombras del patio, con el frío matutino pegado a su piel como el miedo que le sofoca el pecho. Las llamas parpadeantes del fuego iluminan rostros desconocidos, y cada mirada que encuentra la suya es una amenaza, cada pregunta un golpe. Siente el sudor correr por sus sienes,
el pulso acelerado, el corazón desbocado, mientras intenta mezclarse con la multitud y borrar de sí cualquier rastro de discípulo. Minutos antes, había jurado fidelidad inquebrantable a Jesús, incapaz aún de aceptar que incluso alguien tan apasionado pudiera tropezar tan gravemente. Los soldados arrastran a su maestro al interior entre burlas y violencia, y Pedro, desgarrado por la inseguridad, es arrebatado por voces acusadoras. También tú estabas con él. Las palabras perforan el aire pesado, y por 3 veces la negación se escapa de sus labios, seca, automática, desesperada. Con cada respuesta, la vergüenza se multiplica. El miedo a perder todo lo que ha construido con Jesús le aprieta la garganta. En el momento en que canta el gallo, el recuerdo de la advertencia resuena como un trueno. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Entonces la mirada de Jesús lo escudriña. No hay ira, solo una mirada que penetra en lo más profundo de su alma, exponiendo todo lo que Pedro temía: el fracaso, el error, la sensación de haber roto para siempre con el único amor que había dado sentido a su vida. Lucas 22, 61, 62 revela el abismo en el que se hunde Pedro. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Y Pedro despertó al oír la palabra del Señor, y saliendo fuera lloró amargamente. No hay mayor dolor que creer que has cruzado una línea de la que no puedes volver, sentir que, por tus propias acciones, has perdido el derecho a ser amado y perdonado. ¿Y cuántos de los que escuchan esta palabra de Dios hoy en silencio llevan la misma carga? ¿Cuántos se encuentran ahogados en la culpa, recordando errores, malas decisiones y acciones irreflexivas que lastimaron a otros, destruyeron vínculos y alejaron sus corazones de la fe, sintiendo el miedo paralizante de haber llegado al punto de no retorno? El pasado susurra crueles mentiras. Dios ya no puede aceptarte. Después de lo que has hecho, no hay esperanza. Es realmente así. Lo que a menudo se pasa por alto es que la mirada de Cristo sobre Pedro esa noche no fue un veredicto de condenación, sino una llamada a un nuevo comienzo. El perdón está en las manos del Señor, listo para ser derramado sobre quienes más temen no merecerlo. Dios no te define por tus tropiezos, sino por lo que ha decidido hacer a través de tu arrepentimiento. Pedro, abrumado por la amargura, llora sabiendo que ha herido la confianza de quienes más lo amaban. Pero allí, en lo más profundo de su desesperación, las semillas de la restauración comenzaron a germinar. El miedo a perderlo todo, reputación, pertenencia, identidad, incluso el abrazo del Salvador, es lo que más me tortura. ¿Quién no se ha encontrado repasando mentalmente viejos errores, suplicando en silencio: Señor, puedo seguir siendo tuyo? Cargar con la culpa como una cadena invisible solo nos aleja más de la fuente de la vida. Pero Dios te dice hoy: ¿tienes miedo de perder todo lo que amas? Tengo en mis manos lo que es tuyo, incluyendo tu dignidad. Lo que realmente me importa no es la intensidad de tu error, sino la profundidad de tu arrepentimiento. No rechazo a quienes regresan con el corazón quebrantado. Nadie está fuera del alcance de las promesas de Dios. Nadie que clama misericordia queda sin respuesta. La mirada de Jesús revela una compasión aún mayor que el miedo de Pedro. ¿No parece esto contradecir todo lo que hemos oído sobre religión, reglas y dignidad? Porque la sorprendente verdad es que lo que más acerca a Dios no es la perfección, sino el quebrantamiento sincero. Aquellos que temen haber perdido su valor son precisamente aquellos a quienes Dios sostiene con más ternura. El fracaso de Pedro fue la puerta de entrada a su llamado definitivo. El miedo a perder el perdón, o incluso la convicción de que ya lo has perdido, es un castillo de vientos construido por la culpa y la voz del acusador. Si sientes que tu historia no merece un nuevo comienzo, recuerda lo que Jesús le dijo a Pedro después de la resurrección: apacienta mis ovejas. El futuro en manos de Dios no depende de tu mejor desempeño,
sino de la gracia que rompe las cadenas del pasado. Aquí, el Evangelio rasga el velo de la vergüenza y siembra la certeza. Nada puede separarte del amor que preserva, protege y reconstruye. El perdón, en manos de Cristo, es mayor que cualquier fracaso que temas haber cometido. No es precisamente en este momento que necesitas elegir creer más en el poder restaurador de Dios que en tus propios sentimientos de rechazo. Y si todo lo que creías perdido fuera parte de tu camino hacia la sanación, ¿qué harías si pudieras volver a sentir la ligereza del perdón puro, renovador e irrestricto? La invitación es audaz y sencilla. Reconoce tus errores, pero atrévete a creer que el Padre quiere tomarte de la mano, no para acusarte, sino para levantarte. Hoy es el día para romper el ciclo de arrepentimiento y autocastigo y aceptar que lo que Dios tiene, nadie te lo puede quitar. Si esta historia te conmovió profundamente y también has sentido el peso de haber fracasado miserablemente, escribe en los comentarios: acepto empezar de nuevo con Jesús. Decláralo públicamente, desafía el orgullo y deja que la luz de la restauración brille en tu historia. Pero no creas que se acabó. Hay algo aún más profundo en todo esto. ¿Qué pasaría si el pasado, en lugar de ser tu punto final, fuera el terreno fértil para tu misión más poderosa de cara al futuro? Lo que descubras a continuación podría abrir la llave de tu destino y revelar la belleza que solo emerge después de la noche más oscura. José se encuentra ante sus hermanos, con los ojos llorosos y la voz entrecortada. La tensión casi palpable en esa habitación cargada de historia y dolor. Permanecen postrados, temiendo lo peor, con el corazón destrozado por la culpa de haberlo vendido años atrás. El pasado pesa más que las cadenas, viejas heridas, silencios cómplices, palabras no dichas. El olor a pan recién horneado se mezcla con el sudor frío de la vergüenza. Cada uno sabe, en el fondo, lo que hizo. José respira hondo. El eco de años de servidumbre, de noches solitarias en Egipto, golpea su mente como un martillo. El niño inocente ha desaparecido. El hombre herido se levanta, pero lleva dentro una mansedumbre que solo aquellos que han sido aplastados por dentro pueden ofrecer. El silencio de los muros reales se rompe con el susurro de arrepentimiento de sus hermanos. No piden riquezas, no quieren gloria, solo ruegan que no los castigue. La mirada de José, sin embargo, revela otro destino. Pensaron hacerme daño, pero Dios lo guió bien para hacer lo que vemos hoy, para salvar a mucha gente. El perdón se escapa como un alivio, borrando multitud de amargos recuerdos. No hay explicación para tal gesto, solo la intervención de aquel que dice: tengo en mis manos lo que es tuyo, confía. Quizás el peso del remordimiento ya haya destrozado sonrisas en la mesa familiar. Quizás tu alma esté agotada de tantos intentos por reparar lo roto. ¿Quién no ha dicho algo en el calor del momento y ha herido profundamente a alguien? ¿Quién no ha cargado con la angustia de decisiones equivocadas, de haber lastimado a quienes más amaba? El miedo a perderlo todo, la confianza, el respeto, el afecto, puede hacerte creer que no hay vuelta atrás, que todo está perdido. Pero lo que revela la historia de José es sobrecogedor. Incluso el peor error es materia prima para la gracia absoluta de Dios. Él transforma la traición en propósito, el abandono en restauración, las lágrimas en una cosecha que alimenta generaciones. ¿No es esto lo que las palabras de Jesús resuenan en nuestros días? Que Él tiene en sus manos todo lo que es verdaderamente nuestro. No solo posesiones, sino lazos, corazones, esperanzas destrozadas. El versículo rompe la lógica humana. ¿Cuántas veces has pensado que una relación estaba muerta, irreparable? ¿Cuántas veces te has sentido indigno de la reconciliación? Pensaron mal contra mí, pero Dios lo dirigió bien. No es fácil aceptar que mientras tú ves caos, Dios ve oportunidad. No se trata de ignorar el dolor ni de fingir que no hubo error.
Se trata de entregarle incluso la vergüenza, el miedo a ser rechazado de nuevo, el anhelo silencioso de un abrazo que diga, te entiendo y aún así te amo. Esta es la ayuda divina, cuando menos la esperas. Es cuando todos los mecanismos humanos fallan, cuando ni siquiera el consejo más sabio logra calmar el corazón, que la palabra de Dios se convierte en un verdadero refugio. Dios te dice hoy, no temas perder lo que amas, porque tengo en mis manos todo lo que es precioso para ti. ¿Qué pasaría si desafiaras la lógica del orgullo, el resentimiento y el interminable ciclo de acusaciones? ¿Y si dieras el primer paso, aunque los demás no lo entiendan? ¿Qué pasaría si perdonar fuera la clave, no para olvidar, sino para liberar tu hogar de años de opresión invisible? La familia de José quedó destrozada por malas decisiones, pero se reconstruyó mediante un acto sobrenatural de perdón. Esto no significa que el pasado desaparezca, sino que el futuro no tiene por qué ser su prisionero. No es revolucionario pensar que, en el reino de los cielos, la restauración es más poderosa que la venganza, que las promesas de Dios no se pierden entre los escombros de nuestros fracasos. Si bien muchos enseñan que algunos lazos son irreparables, Dios demuestra que puede preservar incluso los más desgastados, siempre que se entreguen en sus manos. Estás atrapado en el pasado, arrastrando cadenas que solo pesan más con cada intento de avanzar. ¿O estás dispuesto a experimentar un verdadero nuevo comienzo, aunque parezca imposible a los ojos humanos? No es natural, es espiritual, no es humano. Es gracia. Permítete un momento de honestidad brutal. ¿Cuántos sueños familiares has postergado por creer que no merecías una segunda oportunidad? El miedo a perder el amor, el miedo a ser rechazado de nuevo, el pavor de ver a tu familia desaparecer como arena entre tus dedos. Dios te dice hoy, yo sostengo, yo cuido, yo restauro lo que nadie más puede. Esto es ofensivo para quienes creen que deben pagar cada centavo por sus errores. Es escandaloso para quienes aprendieron que solo la justicia fría puede resolver los dramas del alma. Pero piensa, ¿te ha traído paz el remordimiento? ¿El tiempo realmente cura o simplemente adormece lo que necesita una transformación radical? La palabra del Señor dice que tras el telón de nuestro dolor, Él ya está escribiendo la redención con las mismas manos que contienen nuestras lágrimas más secretas. La invitación práctica es tan simple como revolucionaria. Deja de intentar resolver esto solo. Deja de ensayar conversaciones imaginarias, de castigarte, de vivir con la mentalidad de si tan solo hubiera hecho las cosas de otra manera. Tu historia familiar no es desechable. Las relaciones heridas no son basura. Son semillas en las manos de Dios. Él puede revivir lo que ha muerto, restaurar el respeto donde solo había desconfianza, encender la ternura donde había distancia. José no esperó una prueba perfecta de arrepentimiento. Abrió los brazos porque sabía que Dios era quien tenía en sus manos su destino. ¿Y cuántos de nosotros nos aferramos al control como si proteger a nuestra familia fuera nuestra única responsabilidad? El mayor acto de amor es la entrega. Confía. Deja que Dios se encargue de lo imposible. Si esta palabra te hizo llorar, si sientes el mismo remordimiento sofocante por algo dicho, hecho u omitido, declara tu fe en los comentarios. Escribe, Jesús, restaura a mi familia. Que sea una declaración pública. Estás cansado de las ataduras del pasado y deseas experimentar el milagro de un hogar sanado y bendecido, protegido en las manos del Padre. Y si conoces a alguien que se asfixia por los ecos de errores pasados, comparte este mensaje. Tu gesto puede ser un instrumento de la sanación de Dios en la vida de otra familia. Y, como un acto visible de esperanza, disfruta de este video como si estuvieras plantando una semilla de fe. Cada me gusta, cada compartir, cada comentario es un grito colectivo. Creo que Dios puede escribir una nueva historia donde solo hubo fracaso.
Si la palabra de Dios ha tocado tu realidad, sé un canal. Difunde esta buena noticia para que otros puedan ser alcanzados. No subestimes el poder de un clic. Puede ser el puente hacia un nuevo comienzo para alguien que, hasta ahora, solo ha conocido el peso del arrepentimiento. Pero no te equivoques, porque hay una dimensión en esta historia de redención que casi nadie percibe, y cuando la percibas, todo cambiará. Hay un secreto de paz, escondido en medio de este proceso de entrega, que puede transformar por completo tu forma de afrontar el miedo a perder todo lo que amas. La cruz ya estaba alzada, la multitud profería insultos y el sol parecía más lejano que nunca. En la escena de la crucifixión, el caos se respiraba entre el dolor y el desprecio, pero había un hombre, un ladrón, que cargaba con algo más que heridas físicas. La vergüenza de una vida marcada por el error y el miedo ineludible de perder su última oportunidad de redención. Allí, colgado junto a Jesús, cada segundo estaba lleno de arrepentimiento y silenciosa desesperación. Veía acercarse su fin, sentía el peso aplastante de ser indigno, el temor de ser finalmente olvidado por Dios, excluido de lo eterno, más allá del alcance de cualquier promesa. Sus manos atadas no podían aferrarse a nada. ¿Qué puede uno hacer cuando incluso lo que uno tiene, su propia alma, parece perdido? ¿Cuántos viven hoy aplastados por este mismo sentimiento de indignidad, de sentir que han fracasado demasiado, que su historia los condena a un vacío sin retorno? ¿Cuántas personas miran hacia atrás y solo ven ruinas, escuchando la cruel voz de la culpa que les susurra que no son dignos del amor divino, temiendo profundamente que incluso lo más íntimo de ellos, el derecho a la salvación, se les escape de entre los dedos? En el colmo de su agonía, el ladrón recupera la poca voz que le queda y se atreve a recurrir a Jesús. En medio del horror, suplica: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. El olor a muerte, el dolor punzante, la humillación pública, nada de esto detiene la esperanza que palpita en su pecho. No pide riquezas, no implora milagros terrenales, solo quiere no ser olvidado, solo quiere que Jesús lo guarde para sí, aunque le hayan arrebatado todo lo demás. La respuesta del Mesías atraviesa los siglos y resuena como un trueno de misericordia. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. En esta declaración reside la cumbre del amor incondicional, la esencia de quien tiene en sus manos lo que es nuestro, no porque lo merezcamos, sino porque Él eligió amar hasta el fin. Es como si Dios mismo le dijera hoy a tu corazón: cuando pienses que la culpa o la pérdida te impedirán ser mío, cuando el miedo grite que incluso perderás tu alma, recuerda, yo soy quien guarda lo que es tuyo, porque me entregaste lo más roto, y aún así es suficiente. ¿Cuántas veces has creído que estabas demasiado lejos, que habías cruzado la línea del perdón, que tu dolor era irreversible? El ladrón en la cruz es la inversión de la lógica humana. No vivió una vida ejemplar, no pudo enmendar sus errores y no acumuló méritos. No tenía nada que ofrecer excepto su miseria y su llanto de último minuto. Sin embargo, el Salvador responde no solo con aceptación, sino con la promesa de la eternidad. Esto desafía todo lo que escuchamos sobre ganarse el favor de Dios mediante el esfuerzo o la religiosidad. ¿Se pierde realmente la salvación por nuestras debilidades o está segura en manos de quien la ganó por nosotros? ¿Y si la mentira más grande que has escuchado fuera que Dios solo tiene en sus manos a quienes nunca cayeron? El fervor de esta escena rasga el velo de la condenación. No hay condenación para quienes están en Cristo, porque Él toma sobre sí cada dolor, cada indignidad, cada historia marcada por los fracasos. Él no solo ve tu pasado, sino que decide proteger tu futuro.
Ahora detente y reflexiona. ¿Cuántos viven dominados por el miedo a perder lo que aman, pero al mismo tiempo se sienten indignos de recibir nada de las manos de Dios? ¿Cuántos piensan, ya he perdido tanto, he cometido demasiados errores, ya no tengo derecho ni siquiera a pedirle que me mire? Pero la palabra de Dios revela, lo que consideras perdido, Dios puede restaurarlo cuando te entregas, aunque sea solo con un suspiro de fe. El ladrón recibió más de lo que pidió ser recordado, y ese mismo día obtuvo el paraíso. No fue por la fuerza, no fue por obras, fue por entregarse en un momento de absoluta impotencia. Esto desmiente cualquier argumento que diga que Dios solo guarda a los perfectos. El verdadero milagro es que Él guarda con tanta ternura precisamente a quienes se sienten indignos, a quienes creen que ya no hay esperanza, a quienes miran al abismo y creen haber sido olvidados. ¿Te has detenido alguna vez a pensar que quizá el cielo celebra más intensamente el regreso de quienes creían perdidos que la permanencia de quienes nunca se fueron? Por lo tanto, si hoy sientes el terror de perder lo más preciado, especialmente tu propia paz y tu destino eterno, Dios declara a través de su palabra que nada ni nadie puede arrebatarle de sus manos lo que te pertenece, siempre y cuando lo entregues, aunque sea en pedazos. La libertad de la culpa no reside en ocultar tus fracasos, sino en ponerlos sobre el altar de la gracia. El ladrón conquistó el infierno no por la fuerza, sino porque se atrevió a confiar en el amor que todo lo cubre. ¿Y tú? ¿Seguirás castigándote por tus fracasos o te entregarás con confianza a aquel que prometió guardar hasta el final lo que te pertenece por derecho por adopción? No hay deuda que Jesús no pueda cancelar, ni error que no pueda transformar en propósito. Y si tu mayor temor es perder tu salvación, lo que cambió en la cruz es que la salvación ya no depende de lo que tú hagas, sino de lo que Él hizo. Y eso nadie puede revocar. Por lo tanto, la pregunta que te hago con vehemencia es, ¿de verdad crees que Dios te guarda a ti y a todo lo que es tuyo, incluso cuando todo parece desmoronarse? ¿O aún crees que tu indignidad es mayor que su amor? Si esta palabra te ha resonado, si alguna vez te has sentido indigno o has sentido que has perdido tu conexión con Dios, escribe en los comentarios: soy amado y quiero estar en las manos del Señor. Decláralo públicamente. Haz de este acto una ruptura con toda la condenación que han intentado imponerte y proclama: no estoy condenado, estoy redimido. Lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente. Sin embargo, la revelación del amor divino no termina ahí, porque existe una dimensión aún más profunda del cuidado de Dios que pocos se atreven a creer. Prepárate, porque la próxima verdad podría sacudir todo lo que alguna vez has pensado sobre la pérdida y la restauración. Y quizás eso sea precisamente lo que traiga verdadero alivio a tu alma. Agar ya no soporta el calor abrasador. El suelo arenoso le quema los pies agrietados. En sus brazos, Ismael llora por la leche que ya no tiene, con los ojos llenos de lágrimas de hambre y miedo. El desierto se traga toda esperanza, y el eco del abandono pesa más que el sol del mediodía. Abraham se queda atrás, Sara se queda atrás. Todo el amor de su vida se reduce ahora a la fragilidad del hijo que solo ella puede proteger. Pero, ¿cómo se puede proteger a alguien cuando solo se tiene la piel reseca, un odre vacío y el silencio de Dios? Se distancia del niño, incapaz de ver acercarse la muerte, y llora con un sollozo que desgarra el alma de cualquier madre. Es el llanto de quien cree haberlo perdido todo. ¿Cuántos de los que me escuchan ahora sienten este mismo dolor de abandono, la sensación de ser expulsados de la historia y los corazones de quienes más amaron?
¿Cuántos se han encontrado solos en el desierto, temerosos de que nada de lo que una vez fue suyo pueda ser restaurado? ¿Cuántos cargan con el trauma de saber que, cuando más necesitaban refugio, encontraron distancia, puertas cerradas y promesas incumplidas? Existe una herida más profunda que el abandono, ya sea por el fin de una relación, una traición inesperada o incluso el silencio de alguien que una vez juró estar a tu lado, y el miedo que late en tu pecho de perder el poco amor que aún tienes. Dios te dice hoy, en medio de este vacío, ¿tienes miedo de perder todo lo que amas? Guardo en mis manos lo que es tuyo. Palabras que suenan lejanas cuando solo hay ruinas a tu alrededor, pero que llevan el peso de una promesa viva. Mira, Dios no es como los hombres, no es como los que miran y se alejan. El Altísimo desciende a los desiertos de la vida para susurrar al oído de los que se quedaron atrás. Tú eres el Dios que me ve. Génesis 16:13. Inmortaliza este encuentro. Agar, invisible para todos, es vista por aquel que no olvida a ningún niño. Es en este momento improbable que la historia da un giro brutal. ¿Qué pasaría si el lugar donde fuiste rechazado se convirtiera en el escenario de tu mayor provisión? En el preciso instante en que Agar cree que no hay futuro, lo imposible se manifiesta. Dios le abre los ojos y ve un pozo de agua donde solo veía polvo. Lo que nadie imagina es que cuando todo desaparece de tus manos, lo que es verdaderamente tuyo nunca abandona las manos de aquel que todo lo gobierna. El verdadero milagro del desierto no es el agua, es la mirada de Dios que restaura la identidad de quienes han sido descartados, dándoles aliento donde solo había rendición. Desde una perspectiva humana, el miedo a perder todo lo que amas paraliza. Pero la palabra de Dios revela que en estos momentos Él sostiene lo que es tuyo con mayor firmeza. Si hoy temes el abandono, si sientes que ya no le importas a nadie, enfrenta el mensaje eterno. El Todopoderoso te ve cuando nadie más lo hace. No es fe ciega, es confianza en manos que nunca se vacían. El trauma del abandono no es el final de la historia. ¿Cuántas veces has creído que solo quedaba llorar a distancia, resignado, porque nadie más veía tu dolor? Pero, ¿y si el desierto es precisamente el escenario donde Dios elige revelarse más de cerca, cuando todas las demás miradas se apartan? ¿De verdad crees que te han olvidado o que hay un propósito incluso en los caminos áridos? Muchos repiten que el tiempo cura. ¿Pero acaso el tiempo por sí solo cura el abandono? ¿O es necesario que una voz divina declare, tengo en mis manos lo que es valioso para ti? El mundo puede quitártelo todo, pero no puede arrebatarte lo que Dios eligió conservar. Mientras todos los demás están ausentes, Él permanece y te cuida. Y ahora quiero que reflexiones y actúes con fe. Si esta historia te habló directamente a la herida del abandono, declara públicamente en los comentarios, Dios, toma lo que es mío. Haz de esta declaración un acto de valentía, una ruptura con el ciclo del rechazo, una respuesta al mensaje que abarca generaciones y desiertos. Tu clamor no se pierde en el viento. Hay una presencia que responde cuando el suelo parece desaparecer. Pero lo que acabas de escuchar no es todo. Hay una verdad en esta historia que casi nadie ha notado y que podría desafiar todo lo que siempre has creído sobre la pérdida, el amor y la restauración. Prepárate, porque la revelación que sigue podría romper las cadenas silenciosas de tu corazón y mostrarte que lo imposible tiene una dirección segura cuando está en las manos de Dios. Ruth la siguió con pasos pesados, la mirada fija en el polvo del camino. No hay escudo para el alma de la viuda. Siente cada silencio como un grito y cada ausencia como una puerta que se cierra en lo profundo de su corazón. Todo lo que amaba lo ha perdido. Su esposo, sus sueños, su estabilidad, todo arrastrado por el viento de la muerte. Tras estos días, el miedo a la soledad
crece. Es como si una sombra silenciosa la envolviera, convirtiendo cada mañana en una batalla entre la tenue esperanza y el peso de la realidad. Noemí camina adelante, tan cansada como está, y en este escenario de pérdida irreversible hay una especie de vergüenza implícita, un sentimiento de no pertenecer, de ser una carga donde una vez formó parte de un hogar. No hay manual para reconstruir la vida cuando se ha perdido todo lo que se ama, y ante lo desconocido se instala el miedo a perder la propia identidad, a ser olvidada, excluida, descartada por la vida. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado este temor a ser marginados, a ser invisibles, justo cuando más anhelamos pertenecer? Ruth podría haber regresado a casa, a los dioses de Moab, a una existencia predecible pero sin propósito, pero elige otro camino. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú mores, yo more. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Ruth 1:16. En este versículo hay una profunda renuncia, pero también un salto a lo desconocido, protegida por las manos del Creador. Dolor, vergüenza, abandono. Estas son marcas que a nadie le gusta exponer. Sientes en el fondo también esa inseguridad de ya no ser necesario, de no tener a dónde regresar. Muchos dicen que el tiempo lo cura todo, pero basta con esperar. ¿O hay algo más sublime preparado para quienes, como Ruth, se atreven a confiar en la guía divina, aunque eso implique caminar solos por un tiempo? Dios se revela como aquel que transforma la vergüenza en honor, el duelo en danza, el miedo en confianza, especialmente para quienes se arriesgan bajo la promesa: tengo en mis manos lo que es tuyo. ¿Cuántas noches has pasado intentando comprender por qué te arrebataron lo que más amabas? Quizás, como Ruth, te encuentras atrapado entre un pasado que se ha derrumbado y un futuro sin garantías visibles. El camino de la fe, en este momento, no es cómodo, pero es seguro, porque está en manos de aquel que promete cuidar de lo nuestro. En la narrativa de Ruth, la sensación de abandono se mezcla con el miedo a perder no solo lo que se ama, sino el sentido mismo de la vida. ¿Cuántas veces miramos hacia un futuro incierto y sentimos el peso de ser meros sobrevivientes de nuestra propia historia? Pero note que, a pesar del dolor, hay belleza en la valentía de permanecer con quienes sufren y especialmente en declarar fidelidad al Dios vivo cuando todo nos empuja a regresar a un pasado seguro pero vacío. Ruth no solo sigue a Noemí, sino que declara su lealtad al Dios que nunca abandona. Aquí reside el secreto. La verdadera pertenencia no se encuentra en las circunstancias, sino en la fidelidad a aquel que nos llama a un propósito mayor. El texto de Ruth revela algo que pocos comprenden. La vulnerabilidad no es el fin, sino el comienzo de un nuevo comienzo bajo la promesa de Dios. Quizás tu carga hoy pesa más que tu fuerza. Quizás la vergüenza de los fracasos, de los pecados ocultos, de las pérdidas inexplicables te ha robado la paz. Pero la palabra del Señor resuena por encima de toda desesperanza. Por la fe, Rahab no pereció. Hebreos 11:31. Este versículo, aunque habla de Rahab, resuena en el corazón de cada historia de restauración. Por muy oscuro que sea el pasado, al confiar en las promesas del Altísimo, nadie está condenado a la destrucción. Quien se atreve a dar un paso de fe, como Ruth, se convierte en parte del plan que el Eterno prepara en silencio. ¿Podría tu valentía para confiar en Dios, incluso en días oscuros, estar preparando secretamente el terreno para algo extraordinario? En momentos de completa vulnerabilidad, llega la invitación divina. Deja atrás la tierra de la autosuficiencia de los antiguos dioses y sumérgete en la dependencia total del Señor. Aquí es donde toda vergüenza se redime, toda soledad se llena y toda pérdida encuentra sentido. ¿Alguna vez te has sentido excluido, invisible, o simplemente con miedo de seguir adelante porque no sabes si alguien te querrá cerca? Dios te dice hoy que nadie que confía en Él queda desamparado.
Él se especializa en transformar ruinas en nuevos comienzos, en sentar a la mesa del banquete a quienes creían haberlo perdido todo, y lo que es más, Él tiene en sus manos lo que es tuyo, incluso aquello que parecía perdido para siempre. Si el pasado te acusa, recuerda que la voz del Señor es más grande que cualquier condenación. ¿Te has parado a pensar alguna vez que el miedo a perder el amor, a vivir solo, a no ser suficiente, podría ser el impulso que Dios usa para colocarte en el centro de su voluntad? El camino de Ruth, antes de convertirse en una historia de redención, estuvo marcado por la pérdida, la inseguridad y noches sin respuestas. Y sin embargo, fue este escenario el que Dios eligió para demostrar que su fidelidad no falla ni en los momentos más difíciles. Quizás hoy repitas en silencio la promesa de Ruth: iré contigo, Señor, incluso cuando todo parezca haber terminado. En definitiva, no se trata de no perder nunca, sino de confiar en que en las manos del Todopoderoso nada está realmente perdido. Si todo lo que temes perder ya está en manos de Dios, ¿por qué sigues dudando en entregar lo que te queda? Respira hondo. Cierra los ojos, solo por un instante, y siente la presencia de aquel que nunca te abandona. El Dios de Ruth, el Dios de Noemí, el Dios que restauró el linaje de David de un extranjero despreciado. Es el mismo que vela por cada detalle de tu camino. Conoce el frío de tus noches, el amargo sabor de tus lágrimas y el peso del silencio. No importa si el mundo te ha olvidado. En las promesas del Señor hay un lugar reservado para quienes dan un salto de fe, incluso cuando todo en tu interior grita por volver al pasado. El secreto es no permitir que la vergüenza ni el miedo te roben el futuro que Dios ha reservado especialmente para ti. Y ahora quiero retarte. Si esta entrada te llegó al corazón y sientes que necesitas, más que nunca, que te recuerden que tu historia aún no ha terminado, escribe hoy una declaración de fe diferente en los comentarios. Señor, incluso en la pérdida, confío en que tienes mi vida en tus manos. Que este acto público sea un testimonio de confianza, un paso concreto para dejar atrás la vergüenza y abrazar de nuevo la esperanza que solo las promesas divinas pueden ofrecer. Algo grande puede suceder cuando decides confiar, incluso sin verlo. Pero el camino de la fe guarda sorpresas aún más sorprendentes, porque hay un aspecto oculto en la trayectoria de quien desafía el miedo a perderlo todo. Hay un secreto escondido en las acciones de Dios, un punto de inflexión que nadie espera. Jonás está envuelto en una profunda oscuridad mientras las agitadas aguas azotan el casco del barco. El sonido del viento y el olor salado del mar se le pegan a la piel, mezclándose con el amargo sabor de la autocondena. Su corazón se acelera, abrumado por la vergüenza por haberle dado la espalda al llamado de Dios. Cada ola que sube amenaza con tragarse algo más que la barca. Parece estar a punto de tragarse su propósito, su esperanza, su propia identidad. Jonás siente que ya es demasiado tarde, como si sus malas decisiones lo hubieran arrojado para siempre a las profundidades donde Dios no puede alcanzarlo. Es en este abismo de culpa y miedo a perder todo lo que importa, incluyendo su propio valor y sentido de la vida, que se da cuenta de lo vulnerable que es. Expuesto ante sí mismo y ante el Eterno, su alma clama: Dios, aún conservas lo que es mío, incluso después de que yo mismo lo haya desechado. El mar se enfurece y los hombres arrojan a Jonás por la borda, convencidos de que se ha hecho justicia. Pero la justicia de los hombres no es la misma que la del Todopoderoso. En el vientre del gran pez, donde la luz no alcanza, Jonás siente el peso aplastante del arrepentimiento. Cada segundo es una eternidad de soledad, de cuestionamiento. Recuerda los momentos en que se atrevió a soñar con un futuro brillante, forjado por las promesas de Dios, y se pregunta: Dios te dice hoy que tiene en sus manos lo que es tuyo, pero ¿por qué huí?
¿Por qué dudé de que sus promesas fueran lo suficientemente fuertes incluso para mis propios fracasos? Dios observa el abismo de Jonás, no con desprecio, sino con ojos de intensa compasión. La palabra susurra incluso en lo más profundo, resonando. Clamé al Señor en mi angustia, y Él me escuchó. Jonás siente lo imposible. La presencia del Señor traspasando los muros de la culpa, iluminando donde solo había vergüenza. Se da cuenta de que, incluso tras intentar escapar de su propósito, incluso tras dudar del valor de su misión, incluso tras desobedecer y sufrir un revés, no está fuera del alcance de la misericordia que guarda todos los destinos a salvo en las manos de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez si tus errores te han alejado para siempre de tu propósito? ¿Has sentido que, por mucho que lo intentes, siempre terminas de nuevo donde empezaste, presa del pánico de perderte a ti mismo, de perder todo lo que amas, de no volver a ser digno del sueño que Dios plantó en tu corazón? ¿Cuántas veces las recaídas te han hecho creer que la promesa quedó sepultada junto con la culpa? Lo que nadie te dice es que, como Jonás, nadie está tan perdido que no pueda ser rescatado. Los hombres te juzgan por tus fracasos, pero el Padre se compadece. El pez no fue un castigo, fue protección. Jonás, al ser tragado, fue preservado, porque Dios tiene en sus manos lo valioso, incluso cuando nosotros mismos perdemos el control y nos sentimos arruinados. La caída de Jonás no significó el fin. Fue allí donde la presencia del Todopoderoso transformó la angustia en oración y la desesperación en esperanza. Quizás hoy, en el fondo, te ves dentro de un pez, sintiendo que la vida es oscura, sofocante y sin salida. Quizás tu interior te dice que, después de tantos intentos, ya no tienes derecho a la restauración, que Dios solo camina junto a los perfectos y no a quienes están marcados por las recaídas. ¿Será cierto que la gracia es solo para quienes nunca se rinden? ¿O hay, oculto en el dolor, un secreto sobre la misericordia divina que nadie te ha revelado? Jonás descubrió que huir no anula el propósito y que la mano de Dios sostiene lo que es suyo, incluso cuando todos los vientos gritan lo contrario. Necesitas entender, el cielo no revoca promesas por tus peores episodios. Nada, ni tu vergüenza, ni tu pasado, ni tus recaídas, puede arrebatarle de las manos del Señor lo que Él declaró tuyo. El miedo a perder todo lo que amas se disuelve cuando te das cuenta de que no es tu fuerza la que te sostiene, sino la fidelidad de aquel que nunca pierde. El momento de mayor oscuridad, donde todo parecía perdido, fue precisamente el escenario que Dios usó para restaurar a Jonás. No fue la huida lo que definió la historia, sino el regreso, la decisión de clamar, aún sin fuerzas, aún sin certeza, simplemente porque sabía que, al abrir la boca en medio de la angustia, el Señor lo escucharía. El texto dice: «Clamé al Señor en mi angustia, y Él me escuchó». Esto es cierto para Jonás, es cierto para mí, es cierto para ti. Y aún hay más. El propósito no se cancela con las recaídas. Cada vez que te encuentras distante, con miedo, sintiéndote indigno, hay una invitación silenciosa a regresar, a confiar de nuevo, a poner en manos de Dios todo lo que temes perder. Después de todo, Él es quien guarda lo que nadie más puede proteger. Si esta palabra toca tu angustia, si alguna vez has sentido el peso de haber huido de tu propio llamado, declara en los comentarios: «Mi vida está en las manos del Señor y ni mis errores me la pueden arrebatar». Permite que tu gesto público sea una respuesta a la voz que resuena hoy diciendo que ni tus caídas, ni tus fracasos, ni tus miedos pueden separarte de lo que está en las manos del Altísimo. Y si sientes que este mensaje puede liberar a alguien del yugo de la culpa o del pánico de perderlo todo, comparte este video como un acto de fe. Dale me gusta y difunde esta palabra, porque cada clic puede ser la clave para que otros vuelvan al centro de la voluntad de Dios.
Compartir no es solo un gesto digital, sino un movimiento espiritual de restauración en red, donde cada vida tocada se convierte en un testimonio del amor que nunca se rinde. Pero eso no es todo. ¿Y si te dijera que hay una verdad aún más perturbadora sobre la restauración en tiempos de crisis? Lo que viene a continuación podría desafiar por completo tus creencias sobre los límites y los nuevos comienzos. Moisés permanece inmóvil ante el caos absoluto. A un lado, el Mar Rojo se extiende profundo y amenazante, como si cada ola se burlara de la desesperación del pueblo. Al otro, el ejército egipcio se acerca con el estruendo de 1000 caballos, las armas desenvainadas, los gritos de guerra que atraviesan el viento y el miedo sudando por los poros de cada hebreo. El pánico se extiende, las madres se aferran a sus hijos, los padres buscan una ruta de escape imposible, los ancianos caen de rodillas. La presión es insoportable, el terror de perder todo lo que más aman, de ver su historia personal destrozada por el poder de lo incontrolable. El grito se alza: Moisés, nos sacaste de Egipto para morir aquí. Y en ese momento, ante el abismo y el riesgo real de perder la familia, el futuro y la fe, se revela el dilema universal de quienes sienten que la vida se les escapa de las manos, como arena fina que se escurre sin previo aviso. Pero Moisés, a pesar del sudor frío que se le pegaba a la túnica, no sucumbe a la histeria colectiva. Permanece de pie, con la mirada fija no en las aguas mortíferas ni en las lanzas egipcias, sino en la silenciosa promesa que lleva en su corazón. El Señor peleará por ustedes y estarán en paz. Éxodo 14:14. Es en esta tenue línea entre la desesperación y la fe que resuena la palabra del Señor, no como un eco lejano, sino como un mandato vivo. El Señor es quien protege, incluso cuando todo parece a punto de ser devorado por lo imposible. ¿Cuántas veces te has encontrado tú también en esta situación, sintiendo el miedo de perderlo todo? No solo las posesiones materiales, sino lo más preciado: los hijos, la pareja, la familia, la salud, el respeto. A veces nos sentimos como si fuéramos arrojados al desierto ante un mar inmenso, mientras las amenazas convergen sin piedad, exigiendo una solución que no tenemos. En esos momentos, la ansiedad se mezcla con la culpa. Si hubiera hecho las cosas de otra manera, mis hijos no estarían lejos. Si hubiera dicho "te amo" con más frecuencia, tal vez mi matrimonio seguiría en pie. Si hubiera sido más fuerte, no habríamos llegado tan lejos. Pero ¿está todo realmente en tus manos o existe una promesa más profunda que dice: guardo dentro de mí lo que es tuyo? La escena bíblica no es un cuento infantil, es pura supervivencia ante la catástrofe. Moisés, apremiado por el clamor del pueblo, siente el peso del liderazgo y la impotencia. Había obedecido la voz de Dios, había superado su miedo, había sacrificado la comodidad de la rutina y, sin embargo, todos a su alrededor sentían ganas de rendirse. Y aquí está la sorpresa. El propio Moisés tendría todas las razones para sucumbir al miedo de perderlo todo: su sueño de libertad, la confianza del pueblo, su propia vida. Pero en lugar de ceder al pánico, se detiene, acalla sus argumentos internos y se vuelve al Señor, quien lo llama a confiar incluso cuando el camino a seguir es desesperado. He aquí el giro. La salida no siempre reside en el propio esfuerzo, sino en la genuina entrega al cuidado divino. El mar permanece allí, las amenazas no disminuyen, pero la palabra de Dios es más fuerte. Yo lucho por ti, solo necesitas estar en paz. Quizás tu historia refleje esta escena. Haces todo bien, rezas, luchas por tus seres queridos, pero llega un momento en que sientes miedo de perder todo lo que amas. La inseguridad sobre el futuro se mezcla con el recuerdo de los fracasos y las voces que te acusan. No fuiste suficiente. Lo que pocos te dicen es que el miedo no es solo falta de fe,
A menudo es el clamor de quienes se preocupan tanto que sienten el peso de la responsabilidad oprimiendo su pecho. Pero ¿qué pasaría si Dios mismo te dijera hoy a tu corazón: deja de luchar solo? Tengo en mis manos lo que es tuyo. Y si tu misión, en este preciso momento, fuera simplemente detenerte, silenciar las voces externas e internas y descansar en la certeza de que hay un Padre Celestial librando batallas que tú no puedes ver. Las personas al pie del mar representan a todos aquellos que se han sentido paralizados por el miedo a perder lo que más aman. Los niños lloran, las mujeres sollozan, los hombres tiemblan. Esta vulnerabilidad expuesta revela cómo el deseo de preservar lo preciado puede convertirse en una trampa de ansiedad. El error que muchos cometen es pensar que la seguridad depende únicamente de la fuerza de sus propios brazos. Pero la historia bíblica revela otro camino. Cuando Moisés alza su vara, no es su fuerza la que divide el mar, sino el poder de aquel que prometió proteger lo que es nuestro, incluso cuando todo parece perdido. ¿Cuántas veces ha flaqueado tu fe porque sentiste que no podías con ella? ¿Cuántas noches de insomnio, cuántas lágrimas ocultas, cuántos planes mentales de escape a un lugar donde el dolor ya no pueda alcanzarte? ¿Está Dios realmente distante o te está llamando a soltar finalmente el control y confiar en que, más allá de tu impotencia, yace la mano invisible que nunca pierde lo que le pertenece? El versículo clave resuena como respuesta al terror de los hebreos y al pánico silencioso de tu propio corazón. El Señor peleará por ustedes y estarán en paz. No es una sugerencia, es una promesa. En otras palabras, Dios dice: no desesperen, no perderán lo que es suyo, porque sus bienes están seguros conmigo. Esta es la misma voz que se extiende a lo largo de las generaciones y que te llega ahora, mientras ves este video, buscando alivio de la angustia que nadie percibe. Quizás te has culpado por no poder mantener a todos cerca, por no ser el muro que protege la casa de todo sufrimiento. Pero hay una verdad liberadora en este relato. La paz no proviene del control absoluto, sino de la confianza radical en la fidelidad divina. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, incluso después de tantos milagros, la gente seguía dudando en creer? Quizás sea porque el pánico es una fuerza paralizante y la fe es un don que debe ejercitarse en medio del caos, no de la calma. El secreto está en aceptar que ante el miedo a perderlo todo, la respuesta de Dios no es hacer más, sino confiar más. La próxima vez que la ansiedad intente convencerte de que vas a perder a un ser querido, la próxima vez que el futuro amenace con robarte el sueño, recuerda, no hay ejército, ni mar, ni crisis que pueda robarte lo que el Señor ha decidido proteger. Lo tuyo está bajo la protección de aquel que nunca falla. Es en este punto que la palabra de Dios se revela poderosamente. No importa la intensidad de las aguas ni la furia de los enemigos, la promesa permanece. Guardo en mis manos lo que es tuyo. No se trata de méritos ni de perfección, se trata de confiar verdaderamente en que la mano de Dios es lo suficientemente fuerte como para proteger lo que tú no puedes. Si tu alma clama por seguridad y paz, si el miedo a perderlo todo te impide ser luz, hoy es el día para que la fe sea más grande que el miedo. El mar se abre no porque tengas poder, sino porque Dios honra su palabra y lucha por ti, incluso cuando estás demasiado cansado para luchar. Si esto ha invadido tu corazón, si la escena de Moisés enfrentando lo imposible se asemeja en algo a tu vida, escribe en los comentarios con valentía: descanso porque Dios lucha por mí. Tu comentario no es solo una frase, es un acto público de fe, un clamor espiritual que podría ser el punto de inflexión que el cielo espera para actuar. Y mientras el pueblo cruzaba la tierra seca, quizás sin comprender del todo el milagro, Moisés guiaba con una sola mirada:
la mirada de quien sabe que cuando todo se descontrola, Dios toma el control. Y aquí viene una revelación que pocos ven. A veces, el verdadero milagro no es mantenerlo todo bajo control, sino sobrevivir al caos con un corazón en paz, confiando en que todo lo que amas está más seguro en las manos del Creador que en las tuyas. Este momento de cruzar puede ser el comienzo de tu propia liberación emocional, porque nada, absolutamente nada, escapa a la mirada atenta del Señor. Ahora, prepárate, porque hay una dimensión aún más sorprendente del cuidado divino que desafía todo lo que has aprendido sobre la pérdida y la restitución. Zaqueo se encuentra en medio del tumulto. El calor de la multitud llena la calle de Jericó, pero el frío del aislamiento social es más intenso en su pecho. Sus manos se aferran al tronco del árbol con los dedos tensos por la angustia, al ver los rostros que lo desprecian, las bocas que murmuran, las miradas que gritan su indignidad. Nadie allí cree que este hombre, pequeño de estatura pero tan grande en sus errores, merezca la atención del Mesías. Ser rechazado por todos, sentirse indigno incluso de intentar acercarse, es una carga abrumadora. Zaqueo, un recaudador de impuestos, acumula heridas abiertas por el desprecio, los sentimientos de incompetencia y el miedo devastador de perder incluso las pocas conexiones humanas que le quedan si sus defectos vuelven a ser expuestos. Este miedo a perderlo todo es asfixiante, a no tener nada más que soledad, porque a los ojos de muchos, él mismo eligió permanecer al margen, intercambiando afecto por dinero y relaciones por intereses. A pesar de esto, en ese momento hay un anhelo en su corazón, ver a Jesús, quizás encontrar la oportunidad de reconstruir algo entre los escombros de su reputación destrozada. ¿Cuántas veces en tu vida este anhelo ha resonado con fuerza? ¿Te has encontrado alguna vez como Zaqueo, sintiéndote inadecuado, como si la reconciliación fuera imposible? ¿Existe realmente el perdón para quienes se sienten tan alejados? A medida que el alboroto aumenta, Jesús interrumpe a la multitud y, para asombro general, alza la vista hacia el mismo hombre al que nadie quería ver. «Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que quedarme en tu casa». El tiempo parece detenerse. Todos observan con incredulidad cómo Dios, encarnado, elige estar con aquel a quien la sociedad desprecia. El peso de sus miradas se transforma en chispas de ira, escándalo y sorpresa. Pero para Zaqueo, esa simple frase desarma años de autodefensa, disolviendo la armadura erigida por miedo a perder la posibilidad de ser amado, de ser aceptado. Nadie allí guardaría voluntariamente algo que antes se consideraba perdido, sucio o indigno. Pero Jesús revela que, en las manos del Señor, incluso aquellos considerados irredimibles no están fuera del alcance de la restauración. Lucas 19:9 resuena allí, no solo como una frase sobre la casa de Zaqueo, sino como una declaración universal. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Jesús no solo salva a quienes están al borde de la destrucción, sino que afirma el valor eterno de cada persona, incluso de quienes ya han sido condenados a la perdición. Cristo mismo, ante todos, dice que el hombre rechazado no ha perdido su derecho a la gracia, que todo lo que parecía irrecuperable está a salvo al ser confiado al cuidado divino. A la mirada del Señor, nadie se define por sus defectos, sino por su potencial de redención. Si alguna vez te ha paralizado ese miedo paralizante de perderlo todo, tu respeto, tu amor, tu familia, tus sueños, debido a fracasos aparentemente irreparables, necesitas saber que no estás solo. Zaqueo también se sintió así. Y sin embargo, Dios te dice hoy, incluso lo que temes perder, lo que crees inalcanzable, permanece seguro bajo las poderosas manos del Creador. No hay error, historia ni rechazo capaz de anular la mirada amorosa del Padre sobre tu vida.
El sentimiento de incompetencia es, de hecho, el espacio donde el favor divino se manifiesta con mayor fuerza, porque no depende de cuánto hayas acertado, sino de cuán dispuesto estés a abrir tu corazón para que Jesús entre, sea cual sea el precio que el mundo exija. El escándalo de Jericó no se trató solo de Jesús en la casa del pecador, sino de la ruptura de toda lógica de perdido para siempre. El Salvador no se limita a las apariencias ni a la condena social. Desciende al abismo más profundo del miedo humano, rescata lo que parecía perdido para todos y devuelve la dignidad a quienes solo conocían la vergüenza. ¿Cuántas personas viven atrapadas en el temor de que sus fracasos consuman todo lo que aman, sin darse cuenta de que la voz del cielo ya les dice: «Tengo en mis manos lo que es tuyo, no permitiré que el mundo me robe lo que me has confiado». Así que, ¿qué tal una reflexión sincera ahora? ¿Qué temes perder por tus deficiencias? Si esta historia de Zaqueo te llegó al alma, comparte en los comentarios: «Jesús, ten mi casa y mi vida en tus manos». Haz de esto un gesto público de rendición, una declaración descarada, como la que hizo Zaqueo al bajar del árbol frente a todo Jericó. Hay poder en tomar una posición. Pero observa con atención. El mayor misterio de esta historia no es solo la restauración visible. Hay algo más profundo. Algo que desafía todo lo que alguna vez has pensado sobre la pérdida, la aceptación y el valor del ser humano ante Dios. ¿Qué pasaría si te dijera que la verdadera victoria reside en cómo Jesús redefine por completo nuestra identidad y que hay una revelación sorprendente sobre esto muy pronto? No te equivoques. Lo que parece el final podría ser el comienzo de una nueva historia escrita bajo la mano protectora del Señor. Prepárate, porque el resto de este viaje promete desafiar todo lo que crees saber sobre la esperanza y la restauración. El momento es de decisión y dolor. Jefté regresa a casa tras una victoria que debía celebrarse, pero su corazón late con un miedo devastador. La sombra de repetir, sin control, los errores y patrones destructivos del pasado. Incluso antes de abrir la puerta, el peso de la promesa precipitada que le hizo a Dios en el campo de batalla ya amenaza todo lo que ama. Había dicho: «Si me das la victoria, lo que salga de mi casa para recibir será tuyo». Y ahora su hija, su posesión más preciada, cruza el umbral, bailando al son de panderetas. La escena es un golpe profundo, pues en ese momento Jefté ve ante sí no solo la consecuencia de una promesa imprudente, sino el reflejo de generaciones prisioneras del miedo a perder lo más sagrado. El grito desgarrador de Jefté resuena: «Ay, hija mía, me has abatido y tú misma te has convertido en mi dolor, porque he dado mi palabra al Señor y no puedo retractarme». Jueces 11:35. Quizás hoy cargues con la misma angustia. Quizás sientas que, como Jefté, tu historia familiar está marcada por decisiones precipitadas, impulsos y votos nacidos de la desesperación y el miedo a la pérdida. La raíz de este miedo no solo reside en el riesgo de perder a alguien, sino en revivir, aunque sea involuntariamente, el ciclo de dolor de quienes te precedieron. La aflicción de Jefté no es solo el resultado de una promesa precipitada, sino de toda una vida sintiéndose fuera de lugar, rechazado, marginado por sus hermanos, obligado a construir una identidad lejos del abrazo de su padre. ¿Alguna vez has pensado que, por mucho que luches por proteger a tu familia, hay viejas cicatrices que parecen destinadas a repetirse? ¿Con qué frecuencia pensamientos como «nunca seré suficiente», «me pasará a mí también» o «es imposible romper este ciclo» aplastan tu esperanza al ver patrones negativos resurgir precisamente en los momentos que más requieren sabiduría? El dolor de Jefté es, en realidad, el dolor de quienes intentan agradar a Dios, pero temen perder, incluso con fe, lo más preciado. ¿Cuántos de nosotros,
Aterrorizados por la posibilidad de perder, hacemos promesas, votos, alianzas o sacrificios innecesarios. En el fondo, ¿cuántas de estas actitudes provienen de la ansiedad de mantener bajo control aquello que solo el Señor puede proteger de verdad? Hay muchas familias donde se suceden historias de autosabotaje, rupturas, palabras pronunciadas en el calor de la desesperación que hieren a generaciones. El miedo a cometer los mismos errores que nuestros padres, a no proteger a quienes amamos de sus propios fantasmas, a ver el mismo sufrimiento repetido en la vida de nuestros hijos. Todo esto puede sofocar la paz. Pero atención, la palabra de Dios no rehúye exponer las fallas de la humanidad, porque hay un secreto oculto en este episodio. Jefté creció al margen, fue rechazado y sintió el peso del desprecio. Pero fue precisamente a este hombre a quien Dios usó para liberar a Israel del opresor. Y aquí está el punto de inflexión. El wow para tu vida no es el pasado, ni los votos insensatos, ni los dolores ancestrales lo que tiene poder absoluto sobre tu destino, tu hogar o lo que es tuyo. Lo que estaba en las manos de Jefté fue tentado por el error, pero Dios nunca pierde el control de lo que sinceramente le has consagrado, aún sin entender todas las implicaciones. ¿De verdad crees que tus errores son más fuertes que el compromiso de Dios con tu linaje? ¿O es que, a pesar de tus reveses, existe una promesa divina, una palabra de esperanza, que abarca generaciones y puede liberarte del miedo a repetir historias de fracaso? Jefté pensó que su voto sincero lo había condenado a la tragedia, pero tú puedes ser la generación que, reconociendo sus limitaciones, pone a sus descendientes y su futuro en manos del Señor y descubre que Él reescribe las historias familiares. El ciclo solo se repite cuando el miedo es mayor que la confianza. Cuando el amor de Dios te alcanza, incluso los errores que temes repetir pueden servir de escenario para milagros de restauración. No permitas más que la culpa, el miedo o la inseguridad sean los arquitectos de tu casa. El Señor nunca abandona lo que consagras con lágrimas sinceras, incluso cuando tu percepción está nublada por el dolor. Y si, en este preciso momento te preguntas, ¿podría una promesa precipitada, una palabra desesperada, maldecir realmente el futuro de mis hijos? ¿Podría el ciclo familiar quedar sellado por el error de los padres? ¿O podría aquel que dice, guardo en mis manos lo que es tuyo, romper todas las cadenas invisibles, sanar todo legado emocional y redimir lo que parecía perdido? Siente cómo se alivia esa presión ahora, porque el ciclo del miedo se rompe cuando crees que, para Dios, no hay promesa que no pueda ser transformada por la gracia y la misericordia. No importa el terror de perderlo todo, lo que está en las manos del Señor está a salvo, incluso cuando tu mente se desespera. La historia de Jefté es un testimonio del peligro de intentar controlar el destino con la fuerza del propio brazo, pero también un recordatorio de que Dios, al final, es soberano sobre cada detalle. Hoy la invitación es para que abandones verdaderamente todo lazo de pánico, todo recuerdo de los fracasos de tus padres, toda ansiedad por ver el mal repetirse en tus hijos. No se trata de hacer votos para intentar manipular lo divino, sino de abandonar el miedo y depositar tu historia en la fidelidad de aquel que nunca falla. Si al leer esto te sientes inquieto o ves reflejada tu lucha interior, realiza un acto de valentía. Escribe en los comentarios, elijo renunciar al viejo ciclo y confiar en el poder que guarda lo mío. Este no es un simple gesto virtual, sino un grito espiritual que declara basta de condenación hereditaria, basta de miedo paralizante. No estás atado por el pasado de tus padres, porque lo que el Señor guarda, el enemigo no puede tocarlo. Pero lo que mucha gente olvida es que incluso ante el caos, siempre hay una esperanza sorprendente donde menos la esperas. Porque si crees conocer toda la historia, necesitas saberlo.
Hay un secreto aún más profundo escondido en el destino de quienes deciden confiar sus vidas, sus familias, sus recuerdos y su futuro a aquel que es fiel a su palabra, incluso cuando todo parece desmoronarse. Mantente alerta, porque en la próxima inmersión, las cadenas que atan tus sentimientos de culpa y el miedo a la repetición encontrarán una respuesta que cuestionará todo lo que han dicho de ti. Las cenizas aún flotaban sobre la casa de Job cuando los gritos de desesperación se mezclaron con el amargo silencio de la pérdida. Ya no reconocía su propio hogar, el suelo frío sin los pasos de sus hijos, la quietud de las paredes donde antes resonaba la alegría, la mesa vacía, ahora sin sabor ni voz. Job, el hombre recto, rodeado de respeto y prosperidad, vio todo desmoronarse como quien observa una tormenta que destroza sin piedad todo lo que había construido a lo largo de los años. No solo se desvanecieron las riquezas materiales, también los sueños, los recuerdos y sobre todo la esperanza de que Dios lo protegiera de todo dolor. El sufrimiento era tan insoportable que ni siquiera las palabras de sus amigos le ofrecían consuelo. Al contrario, cada conversación parecía hundirlo más en la agonía de quien se siente olvidado por el mismísimo Creador. Cuando todo parecía perdido e incluso su salud le fue arrebatada, Job se encontró rendido a su propio dolor, preguntándose si la mano divina aún lo sostenía o si todo el significado de la existencia había sido pulverizado por sus pérdidas. ¿Cuántas veces te has sentido como Job, rodeado de una desolación que parece imposible de reconstruir? El miedo a perder lo más preciado, una familia, un propósito, la propia dignidad, a menudo paraliza y aflige incluso a los corazones más firmes. Quizás has experimentado pérdidas inimaginables, sufrido traiciones, fracasos o enfermedades que te han robado todo lo que una vez fue el centro de tu vida. Y en el fondo resuena esa pregunta: ¿Dios realmente guarda lo que es mío o estoy solo en este abismo? ¿Es real la promesa de cuidado tan repetida en los sermones cuando todo se lo ha llevado el viento? Muchos dicen que Dios solo te da la carga que puedes llevar, pero ¿cuántos de nosotros no hemos sentido que el peso es insoportable y que el cielo está en silencio? La historia de Job expone crudamente la verdad de quienes enfrentan una pérdida irreparable. La fe puede ser quebrantada por el dolor, y el miedo a no ser restaurado nunca se convierte en una sombra omnipresente. Sin embargo, entre las cenizas, cuando incluso su propia esposa le sugirió que abandonara su fe, Job hizo algo inesperado. Se volvió hacia Dios, no buscando respuestas fáciles, sino una experiencia real con lo divino. Su clamor no era solo de restitución, sino de significado, de saber si aún había valor en su existencia devastada, y la respuesta de Dios fue mucho más allá de lo que Job imaginó. Job 42:10 trae un giro que pocos pueden anticipar cuando están en medio de la tormenta. Y el Señor ha multiplicado al doble todo lo que Job había perdido. No se trata solo de una restitución material, sino de una restauración que llega al alma herida, devolviendo no solo lo perdido, sino también una paz y una confianza que solo quienes han pasado por el valle pueden comprender. El verdadero milagro no es solo la devolución de las posesiones o la salud, sino la certeza de que incluso en las ruinas, Dios está reconstruyendo invisiblemente algo aún más preciado que lo perdido. Él no solo sostiene en sus manos lo que te pertenece, transforma tu dolor en un testimonio de superación y victoria. Ahora trae esta historia a tu realidad. ¿Alguna vez has sentido que todo estaba perdido, que no quedaba nada más que dolor y recuerdos de días mejores? ¿Que el miedo dominaba cada pensamiento sobre el futuro? Quizás estés viviendo ese momento ahora, creyendo que nunca escaparás de este ciclo de pérdida y desánimo. Pero la promesa que resuena en la historia de Job
está viva y disponible para todos los que se sienten aplastados por las desgracias de la vida. Dios te dice hoy: tengo en mis manos lo que es tuyo, incluso cuando parece que no queda nada. Mientras luchas con la sensación de abandono, de que todo lo que amabas te ha sido arrebatado de las manos, hay un movimiento silencioso del cielo a tu favor. No hay dolor tan profundo que Dios no pueda transformarlo en un punto de partida para algo mucho mayor. No es hora de desafiar esa vieja creencia de que ciertas pérdidas son permanentes y que, después de ellas, nunca volverás a ser feliz. No es hora de cuestionar la falsa idea de que tu valor está ligado a lo que perdiste y no a lo que Dios aún está por hacer en tu historia. Si Job, rodeado de ruinas, fue sorprendido por una restauración que nadie creía posible, ¿por qué no pudiste experimentar lo mismo? Y si lo que parecía un final definitivo fuera en realidad el comienzo de una reconstrucción mucho más grandiosa bajo la atenta mirada del Señor. El miedo a perder todo lo que amas es, en el fondo, el miedo a no ser amado cuando todo se derrumba. Pero la palabra de Dios garantiza: nada escapa al cuidado de Dios. Él no pierde lo que es suyo, ni se distrae con el sufrimiento de sus hijos. Job pensó que lo habían olvidado, pero Dios estaba escribiendo un nuevo capítulo, y el final fue mucho más glorioso que el principio. Respira hondo, permítete sentir el poder de este mensaje. No estás condenado al vacío ni al olvido. No importa cuánto te haya arrebatado el mundo, ni cuántas personas te hayan dado la espalda cuando más lo necesitabas. Lo que es verdaderamente tuyo, el amor verdadero, tu dignidad, tu valor ante el Todopoderoso, permanece en las manos que nunca fallan. Quizás no llegue de inmediato, quizás haya un periodo en que todo parezca suspendido entre ayer y mañana, pero nada, absolutamente nada, se pierde en la presencia de Dios cuando entregas, incluso entre lágrimas, todo lo que queda. Esta es la promesa que te sostiene, incluso cuando no sientes la fuerza para seguir adelante. Y ahora te invito a dar un paso de fe. Si esta palabra tocó profundamente tu historia y sientes que necesitas esta restauración divina, escribe en los comentarios: Señor, incluso en medio de las cenizas, confío en tus manos. Esta declaración pública es una semilla plantada en tierra fértil, un acto de valentía para desafiar el miedo y dar paso a que Dios reconstruya lo que nadie más cree posible. No te quedes callado, no ocultes tu dolor. Declara que, incluso en la adversidad, crees que el soberano vela por cada detalle de tu vida. Pero hay algo aún más profundo en esta historia que casi nadie se da cuenta. Mantente atento, porque lo que viene a continuación puede desafiar todo lo que alguna vez has creído sobre la restauración y el propósito. Tomás está de espaldas a los demás discípulos. La atmósfera cargada de ansiedad parece atrapar su mente en un laberinto de dudas. Todos hablan de ese momento inmenso, pero él no puede liberarse de la tensión sofocante. ¿Y si solo fuera un delirio colectivo? ¿Qué sería de todo lo que amaba y anhelaba si la fe, después de todo, fuera solo una ilusión? El miedo a perder lo que apenas había tocado, la esperanza, la certeza, la presencia del Salvador, lo paraliza por dentro. No le bastaba haber visto milagros ni haber caminado junto a Jesús. El dolor de la decepción ahora parecía mayor que cualquier recuerdo vívido. Para Tomás, el futuro parecía disolverse en el vacío de la ausencia. Quizás sientas el mismo peso, la culpa de no confiar como otros, de perderte en preguntas secretas cuando todos parecen tener respuestas listas, de temer que tu fe no sea suficiente para tener en las manos de Dios lo más preciado. El miedo no es solo el de perder personas, sino el de perder la fe misma y, junto con ella, toda esperanza de restauración y de paz. En la habitación, los rumores de que Cristo está vivo resuenan por las paredes, pero el corazón de Tomás no encuentra refugio en ellas. Lo había apostado todo a ese maestro.
Ahora, cualquier atisbo de duda es como una amenaza de ruina, como si cualquier tropiezo pudiera derrumbar todo lo que había construido. Si no veo, si no toco las marcas de los clavos. Estas palabras no son solo una súplica racional, sino el grito desesperado de alguien que teme perder incluso la poca fe que le queda. ¿Cuántos se han sentido así, ocultando sus miedos tras una postura firme, temerosos de que el Señor rechace a quienes tienen más preguntas que respuestas? Quizás te encuentres en esa misma situación hoy, con ganas de creer, pero atormentado por la sensación de que tu incredulidad podría alejar de tu vida todas las promesas de Dios. Pero en medio de este abismo, la sorpresa. Jesús no ignora a Tomás. No hay condenación ni mirada de desprecio. Se acerca rompiendo barreras y prejuicios. Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no dudes, sino cree. Juan 20:27. Estas palabras son como un bálsamo para el alma herida. El Señor no rechaza a los que dudan, no se cansa de las preguntas, no cierra las manos a quienes temen la pérdida. Al contrario, ofrece a Tomás y a cada uno de nosotros la oportunidad de volver a tocar la esperanza viva, de sentir que incluso la fe frágil está en sus manos, porque Dios mismo cuida de lo que es tuyo. Piénsalo, Jesús pudo haberse aparecido primero a quienes creyeron sin dudar. Él eligió buscar a los más vulnerables, a quienes temían no ser aceptados, a quienes más temblaban por dentro. ¿No es así como tú también anhelas ser encontrado? ¿Y si lo que te enseñaron sobre la duda fuera incompleto? ¿Y si, en lugar de alejarte de las promesas del Señor, tu lucha con la incertidumbre fuera su misma invitación a acercarte? Dios te dice hoy que nada de lo tuyo se pierde cuando está en sus manos, ni siquiera la esperanza que parece desvanecerse, ni siquiera la fe que se esconde tras lágrimas silenciosas y frases inconclusas. El miedo a perderlo todo puede ser devastador, pero aún más devastador es vivir creyendo que tus dudas son motivo de exclusión del abrazo de Dios. Jesús no solo guarda lo que es tuyo, sino también tu capacidad de creer, incluso cuando parece agotada. Imagina si Tomás se hubiera alejado, convencido de que nunca más encontraría respuestas, resignándose a una vida sin sentido ni paz. Pero Dios no se rinde. Se revela con paciencia, abriéndose paso entre las puertas cerradas y tocando las partes más sensibles del alma. Quizás te preguntes, ¿y si nunca logro una fe firme? ¿Seguiría a Dios manteniéndome cerca de Él? Cristo mismo responde, demostrando que no hay barrera entre tu fragilidad y el poder del cuidado divino. Él comprende tu ansiedad, tu culpa, el miedo a perder lo que más valoras, y aún así sigue llamándote a ver, tocar y experimentar, porque lo que es tuyo no depende de cuánto puedas contener, sino de cuánto Dios tiene en sus manos. La revelación llega como un rayo en la oscuridad. El Señor no exige una fe perfecta, sino una entrega auténtica. Él conoce tus luchas y responde con cercanía. ¿Qué pasaría si, ahora mismo, permitieras que Jesús tocara también tu incredulidad, derramando sobre ella no una exigencia, sino una promesa renovada? ¿No sería este el mayor milagro? Darnos cuenta de que incluso las partes que ocultamos, los miedos, las preguntas, el temor al fracaso espiritual, son plenamente conocidas por Dios. El miedo a perder la esperanza o la fe no es señal de fracaso, sino una invitación a acercarnos al único capaz de restaurar todo lo perdido. Quizás ahora sientas este llamado, no a fingir convicción, sino a admitir tu lucha ante el Señor. No seas incrédulo, sino creyente. No es una exigencia severa, sino una tierna invitación. Dios te dice hoy que los mayores tesoros de tu vida, afectos, sueños, promesas y fe, nunca escaparán de sus manos amorosas. El miedo a la pérdida nunca será mayor que el poder de aquel que guarda todo lo tuyo. Este es el impacto que solo una revelación personal puede tener. Saber que tu lugar está garantizado no por tu fuerza,
sino por su fidelidad. Si has llegado hasta aquí sintiéndote pequeño ante tus dudas, escribe en los comentarios: hoy pongo incluso mi incredulidad en manos de Dios. Declara esto como un acto de fe, por pequeño que sea. Tu comentario puede ser tu grito de confianza, tu ofrenda de esperanza, el comienzo de un nuevo camino junto a aquel que no rechaza, sino que acoge. Permítete ser vulnerable y recibe el consuelo de saber que todo lo que aprecias está bajo la mirada atenta y las manos protectoras del Señor. Pero hay una dimensión aún más profunda en esta verdad, algo de lo que rara vez se habla y que puede revolucionar tu vida, demostrando que incluso tus mayores limitaciones y dudas esconden la clave para experiencias sobrenaturales con Dios. Prepárate, porque la próxima revelación puede desafiar todo lo que entiendes sobre la pérdida, el miedo y el propósito. Saulo, antes conocido como Pablo, respira el peso de sus propias acciones. Las calles de Damasco aún resuenan en su memoria con el eco de los gritos, las miradas aterrorizadas de quienes sufrieron por su intolerancia. En las noches de insomnio, Pablo revive lo que nadie más ve: los rostros de familias destrozadas, la sensación de sangre inocente en sus manos, la vergüenza de un pasado que no se puede borrar, por mucho que intente predicar, servir o sacrificar. Es precisamente en estas noches, en las horas en que sus demonios internos gritan con más fuerza, que surge la pregunta que más hiere: ¿podría alguien como él ser digno de redención? Es posible que Dios mismo, a quien tanto resiste y luego ama tanto, sostenga en sus manos incluso a quien tanto ha destruido. El miedo a perderlo todo, incluso su propio valor a los ojos del Todopoderoso, lo aplasta. Pablo se siente indigno de pertenecer a lo que más ama: su nueva familia, la fe de los cristianos, la comunión con aquel que transformó su camino. Mientras todos contemplan al incansable apóstol, pocos ven al hombre destrozado por dentro. Dios te dice hoy: aunque tus errores sean abismos, yo soy quien desciende a ellos para rescatarte. Pablo escribe con mano temblorosa, no por miedo a lo que vendrá, sino por el peso de lo que ha sido. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es como si, en esa confesión, Pablo presentara su pasado ante el Señor y declarara con firmeza que su culpa ya no tiene poder. Lo que su historia revela, y que muchos pasan por alto, es que el mayor peligro no reside en perder el reconocimiento de la gente, sino en perderse uno mismo en la culpa, en el veneno del arrepentimiento incurable. Sin embargo, el mensaje es claro: por cada caída hay una gracia que rebosa, por cada recuerdo amargo hay un nuevo propósito que nace de las heridas. Quizás te preguntes: ¿cómo puedo liberarme de esta prisión llamada pasado? ¿Cómo puedo confiar en que lo mío, mi dignidad, mi historia redimida, mi nuevo comienzo, está en las manos del Dios que todo lo sostiene? El secreto reside en lo que Pablo experimentó, y quizás nadie te lo haya dicho: aceptar el amor incluso en la imperfección, confiar en que ninguna cicatriz es más profunda que la mano que restaura, la autocrítica feroz, esa voz que insiste en que no mereces ser amado ni reconstruido, es la mentira más paralizante. No importa cuán grande sea tu dolor, el peso de tu culpa o la magnitud de tus errores, lo que realmente importa es quién sostiene tu historia. Dios te dice: tengo en mis manos lo que es tuyo, incluso lo que quisieras olvidar. ¿Y cómo no sentir una conmoción al darte cuenta de que el mismo perseguidor se ha transformado en el mayor mensajero del perdón? Esto revela un secreto poderoso. Tu mayor fracaso puede ser el terreno del mayor milagro. Hay momentos en que el mundo te recordará tus fracasos, e incluso tus propios pensamientos pueden resonar con condenación. Pero Dios no ve como ve el mundo. Él no te define por tu peor momento, sino por el propósito que Él mismo plantó en ti.
Pablo necesitó creer esto para soportar el rechazo de quienes, con razón, temían su llegada. Muchas puertas se le cerraron, pero el cielo nunca. El Señor sostuvo a Pablo no solo en sus misiones, sino sobre todo en su lucha interna contra la culpa. Es en tu interior donde todo se decide. No es lo que digan de ti lo que determina tu destino, es lo que Dios susurra a tu corazón. Me perteneces y nada de lo que hayas hecho puede cambiar mi amor. Y quizás esta sea la verdad que más asusta y libera. Quizás hoy experimentes la desesperación de no perdonarte, pensando que has perdido para siempre el derecho a ser feliz, a empezar de nuevo, a ser honrado. El pasado parece un peso insuperable y el miedo a perderlo todo, especialmente el amor de Dios, te consume. Pero hay algo que pocos tienen el valor de afrontar. La verdadera liberación no está en borrar el pasado, sino en confiar en que aquel que guarda tu existencia puede transformar incluso tus peores decisiones en instrumentos de bendición. Si Pablo, un perseguidor, se convirtió en un apóstol de la gracia, ¿qué impide que Dios haga algo extraordinario en tu vida, incluso con todo el dolor que llevas? El poder del Evangelio reside en transformar incluso lo que parecía irrecuperable. Y aquí está la invitación más radical. Atrévete a creer que lo tuyo, tu historia, tu dignidad, tu vocación, tu nuevo comienzo, está completamente a salvo en las manos del Dios que restaura. No te sometas a la tiranía del pasado. No permitas que la voz de la culpa sea más fuerte que el llamado de Jesús en tu vida. ¿Te has imaginado alguna vez si Pablo se hubiera dado por vencido, abrumado por la vergüenza? ¿Cuántos nunca habrían oído hablar del amor que supera todos los fracasos? Muchos dicen, no puedo liberarme porque mi pasado es terrible. Pero eso es solo la mitad de la historia. Lo que te han dicho sobre la culpa puede estar incompleto. Hay un secreto escondido aquí. Hay un futuro reservado para los imperfectos, para quienes se atreven a confiar en que Dios puede reescribir cualquier trayectoria, incluso cuando el mundo dice que no hay vuelta atrás. Quizás nadie te lo haya dicho, pero darle me gusta y compartir este mensaje es más que un gesto en redes sociales. Es un acto poderoso de sembrar esperanza, de evangelizar, de declarar públicamente, mi historia está en manos de Dios. Al tomar una postura, incluso digitalmente, permites que otros vean que no es la perfección lo que nos garantiza la filiación divina, sino la gracia que Jesús obtuvo para nosotros. Si este mensaje te conmovió y quieres que más personas conozcan el poder de un nuevo comienzo, dale me gusta a este video y compártelo. Permite que otros, atrapados en su propia culpa, sientan que hay una salida, que hay restauración, que hay seguridad absoluta en la promesa. Lo que es tuyo lo tengo en mis manos. Y si esta palabra te llegó profundamente, si sientes la necesidad de liberarte de las cadenas del pasado, comenta aquí, mi historia está en manos de Dios. Declara públicamente como un acto de fe que ya no permitirás que la culpa domine tu destino, sino que confías en la promesa viva de restauración. El mundo puede intentar convencerte de que no hay salida. Tu mente puede luchar contra los días soleados, pero hay una verdad superior. No hay condenación para quienes están en Cristo Jesús, porque la mano que protege es más fuerte que cualquier voz acusadora. Si quieres ver a más personas liberadas, toma una postura, dale me gusta y comparte este mensaje. Sé quien trae luz donde solo había sombra. Y esto, sorprendentemente, es solo una parte de lo que Dios revela cuando nos invita a entregar todo lo que somos, incluyendo nuestro dolor, en sus manos. Pero espera, porque hay un aspecto de esta liberación interior del que casi nadie se atreve a hablar, y el siguiente paso en este camino podría desafiar por completo tu visión de lo que realmente significa liberarse del pasado. Natán ya entraba en la cámara real, con la gravedad de quien pronuncia una sentencia y a la vez la esperanza de quien habla en nombre de Dios David.
El rey que una vez se escondió en las cuevas huyendo de Saúl, ahora se escondía de sí mismo, asfixiado por una culpa invisible, pero que pesaba más que cualquier corona. El silencio era denso. No solo se sentía la atmósfera del palacio cargada, sino que el corazón mismo del hombre conforme al corazón de Dios temblaba, amenazado por un secreto podrido, el adulterio con Betsabé, el asesinato planeado de Urías, crímenes cuidadosamente ocultos, pero que latían bajo las vestiduras reales. Y allí, ante el profeta, todo salió a la luz. Las cortinas del poder no podían proteger a un hombre de la mirada omnisciente. Natán le machacó la verdad a David con crudeza. Tú eres ese hombre. El secreto finalmente descubierto desgarró al rey en dos. La vergüenza paralizante, el miedo al castigo inevitable, la sensación de que Dios podía, en cualquier momento, arrebatárselo todo. El trono, la familia, todo lo que parecía seguro. El terror de perder no solo lo que se ama, sino también la dignidad, la historia, incluso la salvación. El momento en que el pecado deja de ser una sombra y se convierte en un grito imposible de ignorar, es también el momento en que la misericordia revela su rostro. ¿Podría ser este el fin? David, aplastado por el peso de su transgresión, simplemente confiesa: he pecado contra Jehová. Y es precisamente en este abismo de vulnerabilidad, cuando todo parece perdido, que la palabra de Dios irrumpe con sorprendente fuerza. Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. No hay sentencia de muerte, no hay pérdida irreversible. Lo que Dios toma en sus manos, ni siquiera el peor error humano puede corromperlo. ¿Con qué frecuencia la culpa por pecados ocultos te quita el sueño, te roba la alegría y te hace creer que el castigo es solo cuestión de tiempo? Quizás vives atrapado, esperando que todo se derrumbe, que el secreto salga a la luz, que Dios finalmente se canse de tu debilidad. Pero, ¿es este temor al juicio lo que Dios realmente quiere para ti? ¿O hay algo infinitamente más poderoso en sus manos que el recuerdo de un error? El ciclo del castigo solo se rompe cuando te atreves a confesar, cuando dejas de intentar controlar el miedo a perderlo todo y te entregas a la gracia que cubre incluso aquello que no te atreves a decirle a nadie. No es el castigo lo que te libera, es el perdón lo que lo cambia todo. Hoy, la palabra invade los rincones más oscuros de tu corazón para mostrarte a un Dios que no se limita a las matemáticas de las consecuencias, sino que guarda lo que es suyo con un celo invencible, porque el Señor protege no solo lo justo, sino también lo que ha sido restaurado por sus manos. David nunca borró lo que hizo, sino que halló en la gracia la oportunidad de seguir siendo llamado hijo, de permanecer firme, de ver que el amor de Dios es más fuerte que el miedo a perder todo lo que amas. El secreto de la restauración reside en la libre confesión, no en la defensa propia. Y si crees que tus pecados son demasiado grandes, ahora es el momento de desafiar la creencia de que Dios solo protege a los buenos. La verdad es que Él sostiene en sus manos no solo a los justos, sino sobre todo a los restaurados, a los quebrantados, a los que clamaron desde el suelo y oyeron: se acabó, no te destruirá. ¿Alguna vez te has visto atrapado en este círculo vicioso, esperando ansiosamente un castigo que parece inevitable? O quizás creyendo que Dios solo te ama mientras consigas ocultar lo peor de ti. Si este mensaje toca una herida abierta, no te quedes callado. Deja que la verdad rompa el silencio hoy, porque es precisamente en el momento en que todo parece perdido que la promesa se cumple. Hay perdón, hay una nueva oportunidad, hay algo inviolable en las manos de Dios, incluso si todos tus pecados gritan contra ti. Comenta aquí en los comentarios: creo en el perdón que restaura lo que el miedo ha robado. Declara esto ante todos, como si rasgaras las vestiduras invisibles del secreto y dejaras entrar la luz. Lo que Dios protege, ni siquiera el pasado puede tocarlo.
Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Hay algo en tu corazón que late con fuerza. Quizás un viejo dolor, un miedo profundo, una pérdida reciente o simplemente el cansancio de intentar controlarlo todo y verlo escaparse de tus manos. Quizás te cuesta aferrarte a lo que amas. Luchas contra el miedo a perder tu trabajo, a tus hijos, tu matrimonio, tu salud o incluso tu fe. Quizás miras a tu alrededor y te preguntas, ¿sigue Dios sosteniendo todo esto en sus manos? Y la respuesta, amigo mío, es sí, sí, todavía lo está. Incluso cuando no lo ves, incluso cuando todo parece desmoronarse. Lo que es tuyo, lo que Él mismo te confió, sigue en sus manos, y esas manos nunca fallan. Cada historia que has escuchado hasta ahora no fue contada solo para conmoverte. Fue un espejo que reflejaba algo de tu propio corazón. Te viste reflejado en el dolor de Ana, la soledad de Agar, la súplica de Jairo, la aflicción de Pedro, el agotamiento de Elías, la espera silenciosa de Simeón. Cada personaje bíblico que experimentó pérdida, miedo, traición y nuevos comienzos mostró algo esencial, que incluso en los momentos más oscuros la presencia de Dios nunca cesó. Quizás lo que necesitas hoy no es más fuerza para seguir luchando solo, sino valor para soltar el control y confiar en que hay un Padre que se preocupa por ti, incluso cuando todo parece perdido. Y ahora, antes de que termine este video, detente un momento, respira hondo, lo has hecho hoy. No es solo una pausa, es una entrega. Ahora que tu mente ha sido tocada, permite que tu alma también lo sea, porque ha llegado el momento de orar. No solo para escuchar una oración, sino para participar en ella, como un acto de entrega, de confianza, de un nuevo comienzo. Si temes perder todo lo que amas, esta es tu oportunidad de entregarlo todo en manos de aquel que nunca pierde nada, y más aún, en manos de aquel que restaura todo lo que el mundo intenta destruir. Así que cierra los ojos ahora, a menos que estés conduciendo. Si puedes, ponte la mano sobre el corazón y reza conmigo. Señor, mi Dios y Padre, hoy reconozco cuánto he estado cargando con cargas que no son mías. Miedos que me paralizan, preocupaciones que me enferman, intentos frustrados de mantener todo bajo control. Pero hoy, Señor, me rindo. Entrego mi hogar, mi familia, mi futuro, mi salud, mi mente, mi corazón. Entrego todo lo que amo en tus manos, porque creo que tus manos son más fuertes que el tiempo, el dolor y el miedo. Guarda, Señor, todo lo que es precioso para mí. Dame paz donde solo hay ansiedad. Dame fe donde solo hay duda. Recuérdame que incluso cuando no lo veo, sigues trabajando. Sana mi alma, eleva mi fe y restaura lo que creía perdido. En el nombre de Jesús declaro, lo mío está seguro contigo. Amén. Si esta oración te habló, escríbela en los comentarios ahora. Confío en las manos de Dios. No lo dudes. Este comentario no es solo un clic, es un acto de fe. Es tu respuesta a todo lo que has escuchado hasta ahora. Y si sentiste que este mensaje te conmovió profundamente, comparte este video con alguien que esté sufriendo en silencio. Podría ser la respuesta a la oración de alguien. Compartir hoy podría ser el acto de amor más poderoso de tu semana. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Sí, ahora no por un algoritmo, sino porque si esta palabra te llegó, es porque Dios quiere seguir hablando y los próximos videos que publicaremos son una continuación directa de este movimiento. Dios te llama a experimentar algo nuevo. Y hablando de eso, no te vayas sin ver el video que ahora aparece en tu pantalla. Si este mensaje te conmovió, lo que sigue puede ser la clave para tu liberación. En serio, lo que escucharás en el próximo video tiene el poder de erradicar el dolor que aún está ahí, oculto, sangrando silenciosamente. No tienes que pasar por este proceso solo. Haz clic ahora, porque la sanación que comenzó aquí debe completarse allí. Si llegaste hasta el final, escribe en los comentarios, llegué hasta el final porque Dios me habló.
Este simple gesto desencadena algo profundo. No tienes idea de cómo puede conmover a otros corazones. Y si esta palabra te llegó, suscríbete al canal como un acto de gratitud y fe. Así es como retribuyes espiritualmente, fortaleciendo esta comunidad y permitiendo que más personas sean alcanzadas. Con cada inscripción, Dios une propósitos. Pero fiel es el Señor, que los fortalecerá y los guardará del mal. 1 Tesalonicenses 3:3. No estás solo. Nunca lo has estado. Todo lo que amas está a salvo en las manos de Dios. Y Él te lo mostrará con mayor fuerza en el próximo video. Nos vemos allí.